En el video de hoy quería poder compartir con ustedes algo que la verdad me gusta mucho, que es mi pasión o fanatismo por las cartas. Generalmente me suelen gustar bastante los TCG, que para el que no sepa qué es eso, son juegos de cartas coleccionables. En este caso, y como lo adelanta la miniatura, quería poder hablarle más que nada del que más me gusta entre todos, Yu-Gi-Oh! Es posible igual que si sos medio friki, capaz sepas de qué trata el Yugi, pero por las dudas que no tengas idea, acá te va un resumen. Yu-Gi-Oh! Es un manga homónimo proveniente obviamente de Japón, creado por Kazuki Takahashi. En un principio el mismo no se trataba de las cartas del juego, sino de diferentes aventuras con respecto a otros juegos que se podían dar. Ejemplo, el Rummy o el póker, cosas así, por poner un ejemplo. Y cuando se introdujo el DM, o sea el Duel Monster, al mismo manga, se volvió increíblemente popular. En ese momento, Konami vio una posibilidad genial como para poder crear su propio TCG, algo no tan raro en Japón relacionado con diferentes series o franquicias. Y desde ahí, el mismo manga del que estamos hablando, se cambió full power a contar la historia de Yugi Muto, el protagonista de dicho manga, y el faraón o Yami Yugi, como se conocía por aquellos tiempos. En Sudamérica vale aclarar que le decíamos el Yugi grande. Por si no quedó claro de qué vamos a hablar hoy, es poder hacer un análisis puntual a dicha historia y personajes, contar un poco de los valores universales del que habla y cómo el propio juego de monstruos es una representación de la psiquis de los personajes y de sus propias personalidades, y un análisis un poco más extenso de la franquicia, ya que de mi punto de vista tiene bastante para dar la misma, ya que creo termina dejando un mensaje más que positivo para la audiencia y que creo necesario rescatar para la misma, o por lo menos para la de mi canal. Empecemos primero con los personajes principales y mis favoritos, Yugi Muto y Yami Yugi o el faraón, que después vamos a ir explicando por qué le dicen así, son los protagonistas de esta historia, que la misma comienza con Yugi, el cuerpo y entre comillas recipiente del alma del faraón, que quedó fusionado con él mismo cuando Yugi logró armar el rompecabezas del milenio, un aparato extraño proveniente de Egipto, justamente como el mismo faraón, que se supone que es un espíritu de 5000 años de antigüedad. Yugi logra armar el susodicho rompecabezas y le pide un deseo al mismo, poder tener amigos. Algo que podría sorprender a propios extraños, ya que si me dijeran que podría pedir un deseo, tal vez pediríamos otras cosas, bueno, mucho más potentes. Pero acá ya vemos un diferencial de la personalidad del señor Muto. El mismo, más allá de ser un nene o alguien muy chico, no solamente que es más bueno que el pan, tiene otras prioridades o preocupaciones, que sería la soledad, el sentirse apartado de todo el mundo y el de no poder demostrar su propia existencia al mismo. La misma es una situación dolorosa para Yugi seguramente por no poder congeniar con nadie y el no poder tener amigos. Lo llego a entender. En tiempos modernos me da la sensación que esto es más típico de lo que la mayoría cree. Además me da la sensación que aunque Yugi tiene madre y padre, más allá de que este último no lo ve casi nunca, Yugi nunca pudo lograr conectar con otras personas. Una dificultad interactiva y hasta capaz psicológica que podría no tener él mismo, pero que gracias al rompecabezas del milenio logró revertirlo. También creo que es bueno comentar algo con respecto al problema de Yugi de no tener amigos y la sociedad moderna. Seguramente para el mundo de Yugi las realidades son un reflejo de lo que muestra la serie, por ende muchas de las mañas del mundo real están en el mismo. Esto lo podríamos comentar con respecto a la dualidad de la sociedad contemporánea, en la que se ven dos factores: un endiosamiento de la persona, con características de consumo y un amor por la estética que sorprende, y una abstracción de la misma, viviendo en una fantasía, donde se busca poder de coacción desde el Estado como para poder cumplir una especie de legitimación de las mismas, y así no romper con la idealización de las personas que viven de dicha forma abstraída. Esto lo podemos relacionar en alguna forma con ciertos personajes de la serie, por mencionar algunos. Estos serían Seto Kaiba, Maximilian Pegasus, Mai Valentine y un largo etcétera. También podrían estar tanto el faraón y Yugi en esto, pero en sí, más allá de que podríamos hablar de cierta dualidad de los personajes principales, ya que son dos mentes en un solo cuerpo, no termina estando justificado. Justamente lo que desbordan ambos es la utilización de la razón como para poder conllevar a sus problemas y siempre buscar la mejor solución. Ahora sí, volviendo después de comentar lo que acabo de decir, podemos continuar con el resumen anterior y seguir hablando del rompecabezas del milenio, que aunque tiene poderes extraños, no influenció para nada a los nuevos amigos de Yugi, y mejor lo explico para que se entienda. Ya armado el rompecabezas y Yugi convirtiéndose en el recipiente del espíritu del faraón de la antigüedad, Yugi le pide al rompecabezas que le dé amigos. En sí no pasa nada, pero cuando el futuro amigo de Yugi le hace bullying, por decirlo de alguna manera, y le tira su rompecabezas a la piscina de la escuela, este queda decepcionado y triste. Lo que pasa después es que este último matón se ve envuelto en una pelea de la escuela junto a otro amigo más, pero pierde porque un matón más fuerte lo hace sus perras.
demostrando que siempre puede haber un perro más grande en un mismo patio, y que nadie está exento de ser humillado. En eso llega Yugi a tratar de ayudarlos y defender a sus amigos, entre comillas, pero también recibe una paliza. En eso Joey Wheeler, que era el matón que molestó a Yugi, se da cuenta de lo buena persona que es el mismo, que aún después de molestarlo y tirarle su tesoro a Yugi, él fue a ayudarlo sin ningún tipo de malicia, demostrando claramente lo pan del cielo que es Yugi, alguien que no le lastimaría ni a una mosca, una pureza absoluta como persona y que no tiene ningún tipo de maldad o rencor. Podría hacer un pequeño análisis de esto diciendo o comentando que capaz Yugi es un poco sumiso o trata de poder ayudar a todo el mundo porque se cree inferior a los demás, tal vez una representación psicológica de las personas con algún trauma, pero aunque creo que esto último puede tener un sustento, me gusta pensar que de todas maneras Yugi es una buena persona, el buen samaritano podríamos decir. Después de toda esta situación, él mismo logra cumplir su deseo, o el rompecabezas capaz lo hizo, ya que el mismo que había sido arrojado a la piscina de la escuela es recuperado por Joy, y desde ese momento Yugi pasa a tener amigos, siendo Joy el primero de muchos, y de esa manera crece como persona y personaje. Todo esto es más que nada un resumen rápido sobre los protas. Lo que vamos a hacer es poder diseccionar algunos momentos del anime como para poder hacer un análisis más profundo y, como digo, ver los valores que deja la serie. De todos estos momentos se puede sacar muchas enseñanzas y yo quiero poder compartirlo con ustedes, así que mejor me dejo de charla y vamos a la parte importante del video. El primer capítulo es fundamental como para poder analizar la serie, es el que va a marcar tendencia y poder demostrar ciertas pautas que se van a tener en toda la serie. Y empieza justamente con Yugi teniendo amigos y enfrentando a Joy en un duelo de monstruos, utilizando cartas. En eso Yugi les comenta que el abuelo de él tiene una tienda de juegos y vende cartas, y que él mismo tiene una carta súper rara, el dragón blanco de ojos azules, una carta icónica para el mundo de Yu-Gi-Oh, tanto en la serie como en la vida real. En eso, estando en la escuela, Seto Kaiba escucha dicha conversación y se queda intrigado. Él también cae a la tienda y cuando logra ver la carta del abuelo de Yugi se vuelve loco. Ofrece una cantidad ridícula de cartas por la misma. Aunque esto es medio friki, entiende el concepto del mundo en el que se mueve. Además, en la vida real esto también se puede hacer, ya que las cartas en el mundo real se mueven por valores en dólares, así que imaginen de qué hablo. El abuelo lo rechaza y dice que no puede vender la carta, porque tiene un valor sentimental muy grande. Es su tesoro, y en eso Kaiba no lo acepta, no puede entenderlo. Amenaza con volver un día y después se va. Antes de seguir con el capítulo vemos muy claros ejemplos de arquetipos, por lo menos del villano entre comillas Kaiba, que parece tener una obsesión muy grande con una carta, como les pasa a muchos en la vida real. Pero en el concepto de que Seto piensa que puede comprar a todo el mundo como para que bailen a su son, una clara muestra de materialismo y codicia bastante grande, seguramente no pudiendo ver más allá de su nariz. Pero dejemos parte de esto para el final. En el caso del abuelo de Yugi, demostrando que la voz de la experiencia siempre suele ondular entre las tradiciones y el respeto. Es el mismo que muestra el abuelo por su tesoro, una carta que es un ente material, pero que este último tiene un valor incalculable por lo que representa, un regalo de un amigo para el abuelo de Yugi. Acá es donde digo que la serie trata de dejar ciertos valores muy respetables. La misma carta podría ser la carta más cara del mundo o la más común, pero aún así el abuelo no la vendería, por lo que representa, además que se suele decir que los regalos no se venden. Regresando al capítulo, voy a tratar de ir más rápido. Seto se lleva medio secuestrado al abuelo para un duelo, lo desafía y le gana, demostrando su habilidad en el DM. Yugi se entera por los guardias de Kaiba que le dicen dónde encontrarlo. Llega y ve a su abuelo derrotado a causa del sistema de realidad aumentada de Kaiba para el duelo. Seto logra tener la carta que quería y la rompe delante del abuelo como del mismo Yugi. Esa acción logra poner peor al abuelo, se lo van a llevar al hospital, y antes el abuelo le pide a Yugi que le demuestre que el corazón de las cartas es más fuerte que cualquier malicia o actitud megalómana. Le otorga su mazo, haciendo alusión del paso de mando, podríamos decir, y le dice que le gane para ponerlo en su lugar. En eso Yugi se enoja y se, entre comillas, transforma en el Yugi grande, como decíamos al principio del video. Kaiba acepta el duelo, comienzan y a Yugi le cuesta un poco al principio. Este último se sorprende del sistema de realidad aumentada, que causa una tensión en los duelistas, demostrando un claro ejemplo que cuando el hombre no tiene un páramo moral, llega a tener un nivel de tecnología tan grande que podría ser perjudicial para su propia salud. En un momento ocurre otra revelación. Kaiba no tiene uno, sino 3 dragones blancos de ojos azules, demostrando que él solo quería tener el del abuelo de Yugi para poder romperlo y ser alguien único en el mundo. Un fenómeno que no podía decir que es posmoderno, ya que creo que viene desde siempre, pero que demuestra la psiquis de Seto, alguien que tiene por la fuerza que resaltar y no puede considerar un segundo lugar, o el mismo al ser olvidado por la sociedad, va a utilizar todos los recursos que tenga como para poder lograr sus cometidos, sin un campo moral claro y a toda costa. Un verdadero megalómano y medio loco además, por lo menos al principio de la serie.
Con respecto al duelo, Yugi no sabe qué hacer con él mismo, está arrinconado, medio vencido casi, pero él tiene un as bajo la manga. Hay una serie de 5 cartas que son una condición de victoria. Esta se refiere a las partes de Exodia, el prohibido. Si Yugi logra sacar las 5 partes y tenerlas en la mano, podrá ganar el duelo, y en el momento que más teme, en el momento que más lejos de su deck se siente, Yugi logra ver el símbolo de la amistad que se dibujaron él y sus amigos antes de empezar el duelo, para poder demostrar y hacer entender a Yugi que no importa cuándo, dónde y contra quién, siempre va a poder contar con ellos. Siempre van a estar presentes. Hablando un poquito de las dualidades, en el momento en el que más presionados se sentían los Yugis, era una cuestión de ambos, casi tiran la toalla, y en eso se logra el milagro. Kaiba le dice que saque su última carta, que no importa qué haga, no podrá hacer nada con ninguna carta patética. Yugi responde diciendo que el deck de su abuelo no tiene cartas patéticas, Kaiba. Lo que sí tiene es al invencible Exodia. Saca tu última carta para acabar con esto de una vez por todas, Yugi. El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba. Pero lo que sí tiene es al invencible Exodia. ¡Ah, imposible! ¡Exodia! ¡Manifiéstate! Yugi gana el duelo, logra armar a Exodia y vencer a Kaiba, logra limpiar el honor de su abuelo y de alguna manera con poderes mágicos del Yugi grande le quitan, por decirlo de alguna manera, el lado malo a Kaiba como para que reflexione un poco de sus acciones y logra poder avanzar de una manera que confía en el corazón de las cartas. Esto último que le ocurre a Zeto podríamos decir que no es que le quitan el lado malo de Zeto, sino que lo hacen creer o le demuestran lo que es tener una abundancia del bien, algo que le faltaba antes, donde se veía una ausencia de la misma y rebosaba una mayoría de lo que podríamos llamar maldad. Y volviendo al corazón de las cartas, esto último es más que nada una metáfora del sentido que uno le pone a la construcción de su deck, algo así como creer que las cartas tienen sentimientos y están vivas, de alguna manera, más que nada, ya que en el mundo de Yu-Gi-Oh! Estas en la antigüedad estaban vivas y por ende tiene sentido. Llevando la vida real, creo que sería más que nada en el concepto de creer, o sea de tener fe, saber que uno puede ganar o perder, pero que siempre va a tener confianza en sus habilidades, pero más que nada una gran creencia en algo más. Creo que es lo mejor que puedo conectar este punto con respecto a algo de la vida real. El segundo momento que quería analizar, voy a ir un poco rápido. En sí, el mismo Yugi, para seguir avanzando en el primer torneo importante que tiene en la serie, se tiene que enfrentar a una amiga de él. Toda esta última parte se vuelve mucho más complicado y más duro. Los sentimientos se van entremezclando y es muy común que pueda quedar la desazón de tener que vencer a un colega solo para tratar de cumplir mis sueños o metas. Hay muchos trasfondos que no expliqué de la historia y voy a tratar de resumirlo primero. En sí, a Yugi y a otros personajes le robaron el alma de algún pariente cercano y él tiene que ir a recuperarla a una isla especial, donde está el organizador del torneo y creador del duelo de monstruos. Se complicó en algún momento la clasificación de Yugi en la parte final, pero igual logra avanzar y llega a la parte del mata-mata. Igual esto se logra gracias a la ayuda justamente de la persona al que ahora Yugi tiene que enfrentar. Yugi se ve envuelto en un problema interno propio, siente que dejó de lado el corazón de las cartas y su lado malo casi gana, en una situación anterior donde se podría decir que Yugi hubiera lastimado de gravedad a alguien. Sí, súper fumado sabiendo que se trata de una serie de cartas, pero recuerden, japoneses suelen ser muy dramáticos. Entonces Yugi no está de la mejor forma, sus ánimos y su psiquis está un poco golpeada. Su parte buena, el Yugi chico, se siente decepcionado un poco con la parte mala, entre comillas del Yugi grande. Acá claramente vemos un poco del dualismo interno que muchas personas suelen tener consigo mismo. Lo que podríamos decir es el instinto predatorio de todos, el que casi se sale de control. Y a la parte calmada y tranquila eso le asustó. Es un estilo de duelo interno muy común. Y sería medio complicado decir quién tiene razón, porque el control calmo y la templanza, aunque se podría decir que es lo mejor, no siempre es la solución para todo. Volviendo al duelo importante, Yugi está medio entre las cuerdas y él mismo sabe que se tiene que reconciliar con su lado más bueno, por decirlo de alguna manera. En eso terminan entendiendo que solo no podrán hacer nada y quieren volver a pelear y pensar juntos. Lo logran y en eso pueden hacer en principio un robo salvador, mejorando el duelo y estando cerca de la victoria. Los dos hacen un robo confiando en el otro más que nunca. Sus corazones puestos en la suerte del juego. Yugi tiene miedo, si no saca la carta indicada, podría ser el fin, pero todos juntos, o sea sus amigos que siempre están presentes, ayudan a Yugi a abrir dicha puerta, la de la victoria o la derrota. Pero Yugi lo termina haciendo. Invoca al soldado del lustre negro y hace que Mai se rinda, demostrando que nunca hay que perder la fe ni la esperanza.
aun cuando parezca que estás derrotado y vencido, una reconciliación consigo mismo de parte de los Yugis y una gran enseñanza con respecto a creer en algo y en alguien. Además también podríamos decir que en el momento que los Yugis necesitan más suerte, logran invocar a un monstruo increíblemente poderoso y simbólico, tanto como para la serie como para la vida real. Dicha carta, el soldado del lustre negro, podríamos decir que es una representación de la psiquis conjunta de los Yugis, que tiene un lado demasiado bueno y hasta tímido, pero con mucho potencial, y el otro un lado oscuro, capaz algo malicioso, instinto predatorio, pero que sin templanza no podría hacer nada. El soldado del lustre negro representa eso, ya que además es una carta que para poder invocarla en la vida real, tienes que desterrar un monstruo de luz y otro de oscuridad desde el cementerio, haciendo alusión al dualismo de personalidades de los Yugis. El siguiente momento sería el duelo final del torneo actual, el reino de los duelistas. Yugi se tiene que enfrentar en alguna forma a un igual, otra persona con un artículo del milenio, el mismísimo creador del juego de monstruos, Maximilian Pegasus, que tiene la habilidad de leer la mente y poder conocer tu mano, algo complicado para un duelo de cartas, además de ser un duelo de las sombras, algo que pone en juego mucho más que una victoria o una derrota. Para rescatar del principio de todo esto sería lo que dice Yugi antes del duelo, recordando lo que le dejó su abuelo al mismo, que es su mazo, su baraja que el abuelo fue creando desde hace años. Yugi recuerda además que fue su abuelo el que le enseñó todo lo que sabe, y acá podemos hacer alusión al paso de antorcha o a la preservación de información o herencia histórica que debe haber de las personas más grandes a las más pequeñas de su familia, en ese concepto de preservar las tradiciones y conocimientos ya adquiridos hasta la posteridad, y que es una especie de tradición que no se puede perder. Es un mensaje súper positivo y realmente bueno, más en los corrientes tiempos de hoy en día. El duelo más importante empieza de esa manera, dándole una importancia tan grande, además que se hace mención a tener fe en la baraja de uno mismo, ya que si uno mismo no puede tener confianza en ganar, nunca lo vamos a poder lograr, realmente una enseñanza increíblemente positiva. También antes del duelo se hace alusión a no romper las promesas de uno, y se especifica cuáles van a ser las recompensas de cada persona si gana. Se avecina el duelo y el mismo comienza. Pegasus se luce usando su artículo del milenio, demostrando que puede leer la mente de su oponente, y con eso tener una ventaja injusta con el mismo. Dicho poder aterroriza a Yugi, ya que no sabe qué hacer y cómo vencer a su rival, pero ya avanzado unos capítulos, Yugi chico le explica una idea que tiene como para poder vencer a Pegasus. Le dice que se tienen que separar de alguna manera o mantener sus mentes separadas, y que en este duelo en particular tener ambas mentes fusionadas no le va a dar ninguna ventaja. Lo entienden y empiezan a hacer dicha estrategia, la de una personalidad pone una carta, cambiar de mente y que la otra no sepa qué carta es, y con eso van venciendo al mismo, que cuando se siente acorralado activa el modo de duelos de las sombras y trata de hacer hasta lo imposible por ganar. Algo a rescatar durante todo el duelo es que el faraón tiene fe ciega en Yugi y en el llamado corazón de las cartas. Esa idea de no rendirse aún en la adversidad es realmente inspirador, uno de los mejores duelos de toda la serie. Volviendo nuevamente al mismo, el plan de Yugi funcionó y con eso logra equilibrar el duelo, y ahí empieza la parte final del mismo. Pegasus desciende en la locura y las tinieblas, lleva el duelo al reino de las sombras, otra dimensión demoníaca podríamos decir, y donde trata de sacar ventaja para poder ganar y continuar con sus planes. Este lugar es difícil de sobrellevar, a Yugi chico le cuesta respirar y demás, haciendo casi imposible seguir con la táctica del cambio de mentes. Intenta hacer una última jugada y dejarle una carta prometida a Yugi grande. Yugi se desmaya y sus amigos que lo están esperando fuera del reino de las sombras sienten que algo muy grave le pasó. El faraón toma el mando nuevamente y dice que se va a arrepentir de hacerle eso a su amigo. Acá podemos ver el sentido tan fuerte de justicia y de amistad que los protas tienen consigo mismos y sus otros amigos, demostrando nuevamente los valores universales que trata de dejar la serie. Hablando otra vez de la batalla, el faraón dice que va a confiar en la última carta que jugó Yugi y que cree firmemente que le va a dar la victoria contra Pegasus, y después de un par de vueltas medias locas en el duelo termina pasando. Yugi puede invocar una carta tan genial como es el mago del Chaos Negro y con eso vencer a Pegasus, o sea poder vencer al creador del mismo juego, gracias a la ayuda de sus amigos y del propio Yugi que se sacrificó, y además brinda una carta tan genial como esa, demostrando nuevamente la idea de fe y que siempre hay que tener confianza en uno mismo y nuestras jugadas como para poder ganar el duelo, algo que lo podemos extrapolar a la vida real, no tanto por hablar de un positivismo, pero sí de nunca rendirnos ni bajar los brazos. Para el último momento de la serie es justamente los últimos 4 capítulos de la misma, en la cual vemos el duelo decisivo. Yugi se tiene que enfrentar al faraón, tiene que demostrar que ambos están listos para poder separarse y que son capaces de vivir sin el otro. La única forma que eso pase es si Yugi vence al faraón, pero sería vencer al que es proclamado como el rey de los juegos, el mejor de todos, el que estuvo casi toda la serie como punta de lanza contra los problemas. Es una situación complicada, todos los amigos de ambos están ahí para verlos pelear.
el último duelo. Podríamos decir que más allá de que seguro alguno confía en Yugi, creen que el faraón es superior, o sea, es el que siempre se hizo cargo de todo lo difícil. Pero si fueron viendo lo que comenté, en sí siempre fue un trabajo en equipo, para tratar de superar cada escollo que se cruzaban. Igual, es entendible, Yugi chico o Yugi Muto es visto todavía como ese niño pequeño que no podía aguantar la presión, pero en este duelo va a demostrar que se equivocan. En el mismo duelo, el faraón Aten empieza con todo, prácticamente le tendríamos que decir que se vista, porque a simple vista le está dando un paseo a nuestro querido Yugi, que no se encuentra todavía en el duelo. Parece que lo tiene acorralado, y encima el faraón le invoca a los 3 dioses egipcios prácticamente en 2 turnos. Parece que Yugi no puede hacer nada, pero muestra una increíble determinación, dejando a todos boquiabiertos y sorprendidos de lo que dice el mismo. Nunca se había visto tan confiado a Yugi en toda la serie, y en eso pone en marcha su plan para poder derrotar a los 3 dioses egipcios y ganar el duelo a Aten. Antes que eso ocurra, Aten le comenta a Yugi una gran verdad: cada uno aprendió del otro durante todas las dificultades que pasaron. Yugi en tener confianza en sí mismo, en tener más valor y poder tomar sus propias decisiones, además de darse cuenta que tiene el potencial de ser un excelente duelista. Y el faraón de Yugi aprendió sobre la amistad y la compasión hacia los demás, que no siempre todo es ganar, sino mantener los valores de uno hasta el final, sin importar qué. Es el faraón quien reconoce que cada uno le dio un regalo al otro y que eso se lo va a llevar consigo hasta el final de sus días. Han crecido y se han hecho personas más completas. Esto demuestra el aprecio que le tiene Aten a Yugi, no solo por ser su contraparte, sino por el hecho que lo reconoce como un igual, algo que solamente se puede entender entre caballeros. Volviendo nuevamente al duelo, Yugi hace una jugada de campeonato, logra vencer a los 3 dioses egipcios en un solo turno, y dejando bastante parejo el duelo. La estrategia empleada es sublime, en su deck tenía todo lo necesario para poder lograrlo y ante todo pronóstico, pudo hacerlo. La verdad, uno de los momentos más icónicos de la serie. El duelo sigue siendo muy duro y complicado, cada uno va invocando a monstruos increíblemente fuertes, se hacen pelea con todo lo que tienen, y para hablar de la parte final es donde más tengo algo que decir. En una parte, el faraón invoca al mago oscuro, la carta favorita de Yugi, pero que tiene una conexión más grande con Aten, y Yugi se queda con una de sus cartas más icónicas, pero no porque haya aparecido desde el principio de la serie, sino que es una carta que representa el crecimiento interno de Yugi durante la misma, el mago silencioso. Tanto esta carta como el espadachín silencioso nos dice varias cosas de Yugi y su psiquis como de su personalidad. La característica del mazo de Yugi es que está inspirado en el juego de Dungeons and Dragons, o sea, cartas que representan ciertos arquetipos o estereotipos de guerreros o magos, y algunas criaturas, y en este caso con estas 2 cartas y todo el deck que usó Yugi durante el duelo ritual representan eso, pero con matices. O sea, no es el mismo mazo con el que empezó la serie, son cartas nuevas y propias de Yugi, demostrando el crecimiento que necesitaba y que ahora es otra persona, una completa por decirlo de alguna manera. El espadachín silencioso y el mago silencioso representan esto al máximo, ya que son cartas que se hacen más fuertes con el correr de los turnos de cada jugador, haciendo alusión al crecimiento constante del mismo Yugi, simplemente pequeños detalles que hacen más grande a esta gran serie. Si se dan cuenta, no mencioné cómo terminó el duelo final entre ellos, ya que quería que fuera parte de las palabras finales. El duelo de Yugi y Aten termina cuando Yugi, usando sus cartas de sarcófago dorado, prohíbe una carta, y si el oponente usa esa misma carta, esta no puede activar su efecto. El sarcófago dorado además se parece a donde estaba guardado el rompecabezas del milenio, haciendo alusión a que el símbolo que los unió ahora los va a separar. Estratégicamente Yugi se adelanta al faraón, usando esa carta, y Aten cae en la trampa. Usa Renace el monstruo, que es una carta que se usa para revivir a un monstruo de cualquier cementerio de alguno de ambos jugadores. Aten quiere traer a Osiris, el dragón del cielo, pero justamente es Renace el monstruo, la carta prohibida, haciendo que el faraón gastara su último recurso en algo que no puede hacer. Esto representa muchísimo, es un mensaje del más allá para el faraón, diciéndole que su hora en este mundo ya llegó y que puede seguir su viaje a su descanso eterno. Es un mensaje de que las almas de los muertos no pueden estar con los vivos, un mensaje simbólico inmenso además, simplemente maravilloso. Yugi se dio cuenta de esto, se adelantó a las jugadas de Aten y con esto lo dejó en jaque. Ya solo tenía que dar un golpe directo al faraón, justamente con el mago silencioso, una de las tantas cartas que representa el crecimiento y complementación de Yugi. Pero Yugi llora, se larga a llorar porque no puede soportar del todo saber que venció a su mejor amigo, no puede querer o aceptar tener que separarse de él, aunque el mismo Yugi demostraba parecer estar listo para eso. Intentó durante todo el duelo vencerlo, y cuando llegó ese momento no pudo aceptarlo. El mismo dice que entró como una especie de trance y que ya no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, y rompe en llanto, demostrando la misericordia del mismo. O sea, Yugi es un pan del cielo, por decirlo de alguna manera, alguien tan empático como tímido, y que seguramente verse en esa posición, donde los reflectores lo están mirando a él, es demasiada presión, pero Yugi igual lo acepta. Le dice a su mago que ataque directamente y lo vence al faraón, una tarea titánica en la cual nadie le tenía confianza.
Y con esto se demuestra quién es el verdadero rey de los juegos. Aten le dice unas últimas palabras a Yugi, diciendo que él es eso, Yugi Muto, una persona completa, que no necesita de ningún complemento y que ahora podrá vivir su vida al límite, sin necesidad de tener que pedir disculpas o llorar nuevamente. Seguirá teniendo su compasión, pero también la valentía necesaria para vivir. El viaje ha terminado, el duelo se acabó. Después de tantos tiempos juntos, ambos se separan, Aten volviendo a su tiempo y dejando a las almas donde tienen que estar, y a los vivos vivir tranquilos. Esto igual no es el final del todo. Más adelante todavía faltará un video más sobre Yu-Gi-Oh! Pero por ahora solo puedo pensar en lo que nos tienen que dar todavía.